Muy buenas tardes. A nombre de Formación Integral, comenzamos una nueva actividad de diálogos, que es una actividad que es coordinada por nuestro departamento. Saludamos a todo el público que se ha conectado y les solicitamos que puedan apagar sus micrófonos hasta el final, cuando venga el periodo de las preguntas, y le damos la más cálida bienvenida a nuestro invitado de honor, ¿cierto? El doctor Manfred Svensson, que nos va a dar el privilegio de eh, dar a conocer una charla denominada Agustín frente a Maquiavelo, Roma y el problema de los dos amores. Muchas gracias, profesor. Bien, muchas gracias, Ever, por la invitación. Eh, Entiendo que está siendo compartida en este momento una imagen que les robé a ustedes, de hecho, ¿Se de escucha? la ¿Se le invitación que escucha a hicieron usted? para esta actividad. Recorté la figura de estos dos hombres, ¿Salud? Maquiavelo y Agustín, sobre los que me interesa compartir un poco hoy. ¿Y por qué fijar la mirada en estos dos autores? Eh, Aquí estamos ante una pareja interesante en muchos sentidos, ¿no? Los separa, los separa un milenio virtualmente. Agustín escribe en tiempos de la caída de Roma, su gran obra, La ciudad de Dios, es una obra que surge de la reflexión que provoca, ¿no? Ese evento en el año 410, y Maquiavelo, el Príncipe, lo escribe en 1513, hace poco que conmemoramos los 500 años de ese texto, de modo que un poco más de 1000 años los separan, pero los unen también algunas cosas muy interesantes, ¿no? Eh, los une por lo pronto el hecho de estar realizando su reflexión política comentando historia de Roma, ¿no? Y eso es un punto que puede resultar muy fértil para la comparación luego entre ellos. Observan unos mismos fenómenos, comentan unos mismos historiadores romanos y hechos como esos constituyen, digamos, una ventana a través de la cual poder mirar algo de lo que comparten y de aquello en lo cual contrastan, ¿no? Eh, Eso por lo que se refiere a la forma de su reflexión, ¿no? Hay autores que reflexionan en términos más sistemáticos, ellos reflexionan comentando la historia de ciertos eventos y el comentario de otros historiadores y pensadores sobre esos eventos. Pero luego hay cuestiones de fondo también muy relevantes que los unen, y una muy significativa es el hecho de que en ambos casos hablamos de pensadores que pueden caer bajo el rótulo, bajo el título del realismo político. Muchas veces se los clasifica así, ¿no? Se trata a veces a Maquiavelo como el padre del realismo político moderno, pero luego cuando se mira atrás, a ver si hay alguien más que haya sido realista en un sentido u otro de esta expresión, bueno, Agustín es un muy buen candidato, ¿no? Un muy buen candidato. ¿En qué sentido? Bueno, los dos autores son muy atentos a el carácter eh, torcido del ser humano, digámoslo así, ¿no? Luego, claro, Agustín no piensa que estemos condenados a esa condición, no cree que hay salida a eso, pero parten los dos de lo que uno podría etiquetar como una comprensión pesimista del ser humano, ¿no? Los seres humanos eh, son malos, ¿no? Y para Maquiavelo es muy central que no hay que hacerse ilusiones al respecto y saber moverse, digamos, con las triquiñuelas necesarias para triunfar en medio de un universo constituido así. Agustín no piensa eso, ¿no? No piensa que la receta aquí sea moverse con triquiñuelas, pero hay algo compartido en su observación de la condición humana, ¿no? Entonces hay, digámoslo así, un realismo antropológico al cual acompaña un realismo político. Eso sí es que uno quisiera enfocarse en lo que comparten, pero luego, claro, tras ese título general del realismo político, uno va descubriendo que hay contrastes muy significativos, ¿no? Y es ante todo en eso que me quiero concentrar en tres pasos, como veremos, y son pasos que muestran eh, cómo están entretejidas ciertas dimensiones, eh, que uno podría calificar como su filosofía moral y su filosofía política, ¿m?
pero donde hay más que eso, ¿no? Donde también hay distintas culturas morales en juego, no solo filosofías morales, sino ciertas culturas morales en juego, ¿no? Una transición desde una cultura moral pagana, ¿m? Que uno ve en textos de Tito Livio, que ellos comentan, una transición de esa cultura a una cultura moral cristiana, ¿m? Cuyo representante más colosal en el mundo tardo antiguo es Agustín. Y Maquiavelo en gran medida puede ser estudiado como alguien que pone en tela de juicio esa transformación cristiana de la herencia antigua, ¿no? Desde luego puede ser estudiado bajo muchas otras consideraciones también, pero este me interesa aquí. Y esto es muy interesante porque Maquiavelo es alguien que rara vez deja caer nombre, ¿no? Uno lee El Príncipe y en algún sentido uno siente que Maquiavelo está luchando con toda la tradición intelectual precedente, ¿no? Con toda la tradición intelectual clásica y cristiana, ¿no? Pero no nos dice, aquí le pego a Cicerón, aquí a Platón, aquí a Agustín, eh, nunca deja caer estos nombres, ¿no? Y por tanto siempre una pregunta respecto del alcance de sus críticas, ¿no? Cuando dice, hasta aquí todos han hablado de repúblicas imaginarias y yo quiero hablar de la realidad efectiva de la cosa, bueno, ¿quiénes son estos que caen bajo esa generalización? Hay un modo de identificar si es que tiene interlocutores más específicos y parte de lo que quiero hacer es mostrar que sí, ¿no? Que Agustín evidentemente no es solo un nombre más que cae bajo esa descripción, bajo la que tantos otros caben, sino que es un interlocutor preferente, ¿no? Alguien que representa no solo el legado clásico, sino que representa la cristianización de ese legado clásico que a Maquiavelo le interesa problematizar, ¿no? Uno puede decirlo así. Agustín es el gran crítico del afán romano de gloria. Y Maquiavelo quiere rehabilitar la política y para eso quiere rehabilitar a Roma y para eso tiene que rehabilitar la búsqueda de gloria que Agustín ha sometido a crítica. Cuando uno explicita esto, parece que tenemos un gigantesco debate que atraviesa este milenio, un debate entre estas figuras, pero es un debate silencioso, ¿no? Porque nunca es nombrado Agustín. Entonces, la cuestión aquí, con los pasajes que les quiero mostrar, es si podemos volver audible ese debate silencioso, simplemente, ¿no? Y quiero partir por aquello que tienen en común, ¿no? Que historiadores romanos, de los que se nutren historia romana de la que se nutren, mito, historia romana de la que se nutren, y para eso lo primero que quiero que observemos es un pasaje de Tito Livio, ¿no? Un pasaje, ¿lo ven ahí? ¿Está siendo compartido? Sí, ¿Sí? se ve. Perfecto, perfecto. Un pasaje muy relevante porque esto nos ubica en la transición, ¿no? De la monarquía a la república en Roma. Y un episodio crucial en esa transición es, es la violación de Lucrecia y el posterior levantamiento para castigar esa violación. ¿Y quién ha violado a Lucrecia? Sexto Tarquinio, hijo del último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, ¿no? Eh, la historia es muy sencilla, pero la resumo porque nos retrata algunos rasgos de una cultura de honor, ¿no? Aquí no solo tiene lugar una violación, sino que el modo en que Sexto Tarquinio subyuga la voluntad de Lucrecia es diciéndole que si ella no accede, no solo la va a matar, sino que él va a matar además a un esclavo. Y va a dejar el cadáver del esclavo al lado del de ella, y por tanto, cuando los descubran, lo que va a parecer que queda al descubierto es un adulterio de Lucrecia. Entonces, para huir de esto, ella accede a la violación de Sexto Tarquinio, ¿no? Y tras eso, ella va donde su esposo, donde su padre,
cuenta esto, cuenta que por supuesto ya no ha dado su consentimiento a esto, sino que ha sido subyugada de esta manera, y y por supuesto, intervienen, ¿no? Todos dan su palabra, dice Tito Livio, uno tras otro, tratan de mitigar su interno dolor responsabilizando de la culpa al autor del atropello y no a la que se ha visto forzada, que es la voluntad la que comete la falta, no el cuerpo, y no hay culpa donde no ha habido intencionalidad, así le dicen los otros. Y responde Lucrecia, vosotros veréis cuál es su merecido. Por mi parte, aunque me absuelvo de culpa, no me eximo de castigo. ¿No? Y esta frase es fundamental, ¿no? Nos muestra en qué tipo de cultura moral habita Lucrecia. Se logra absolver de culpa, no hay duda sobre eso. Y sin embargo, no se exime del castigo. ¿Por qué? Porque el honor es lo que ha sido roto, ¿no? En adelante, por tanto, ninguna mujer deshonrada tomará a Lucrecia como ejemplo para seguir con vida. Bien, esto es un pasaje clásico justamente porque en respuesta a esto, ella pide, antes de darse muerte con un puñal, pide que cobren venganza por lo que le ha ocurrido. Los parientes efectivamente cobran venganza y uno de ellos lidera el levantamiento que expulsará a los reyes y conducirá al establecimiento de la república. Y por lo tanto, este es un pasaje que tiene un estatuto clásico, ¿no? Al cual vuelven todo tipo de autores en la historia posterior y en particular aquellos dos que nos interesan hoy a nosotros. Entonces, ¿qué hace Agustín? Agustín comenta este pasaje porque viene a su memoria cuando en el primer libro de la Ciudad de Dios, él está comentando el hecho de que un cierto número de vírgenes cristianas han sido violadas durante el saqueo de Roma, ¿no? Y esto lleva a compararlas con el gran ejemplo de virtud romana que es Lucrecia, ¿no? Porque en eso se convierte ella, ¿no? En alguien que da paso a la República, pero claro, con un ejemplo de virtud que Agustín elogia y que al mismo tiempo le sirve para iluminar la ambivalencia de esa virtud inserta en esta cultura del honor, ¿no? Eh, Contrastándola, por tanto, con estas vírgenes cristianas que no se han suicidado, ¿no? Porque entienden que al no ser culpables eh, han sido dañadas, pero dañadas físicamente, y no más que eso. O sea, Agustín es muy fino en esto, en la discusión que ofrecen estas páginas, de un modo que uno incluso podría decir que introduce por primera vez un cierto paralelo entre tortura y violación, de modo que las preguntas sobre si acaso hubo consentimiento o no ahí pasan radicalmente a segundo plano y son tratadas como inequívocamente víctimas, ¿no? Las mujeres de las que está hablando. Pero en fin, el foco de atención principal no es ese, sino el siguiente, para efectos de nuestra discusión. Dice, efectivamente, se avergonzó de la desvergüenza ajena cometida contra ella, aunque no de acuerdo con ella, y como mujer romana, aquí en la crítica, excesivamente ávida de alabanza, temió que se pensase que si seguía con vida, había soportado de buen grado la violencia que soportó estando viva. Por ello creyó que debía aplicarse aquel castigo como testimonio de su forma de pensar ante los ojos de la gente a la que no pudo mostrar su conciencia. No actuaron así las mujeres cristianas. Bien, esto es una larga discusión de varios capítulos en Agustín, pero aquí uno tiene un pasaje concentrado que nos va a servir para el contraste con Maquiavelo, pero no con la obra política de Maquiavelo, sino con aquel tipo de obra por la cual fue conocido en vida, ¿no? En vida nadie conoce a Maquiavelo como autor de El Príncipe o los discursos sobre la primera década de Tito Livio, sus obras de comentario histórico político, sino que como un escritor de obras dramáticas y cómicas, ¿no? Y aquí lo que nos interesa es la Mandrágora, una comedia en la que Maquiavelo vuelve sobre esta historia.
vuelve sobre esta historia de una manera que uno podría decir subvierte tanto la narración de Tito Livio como el comentario de Agustín. Ven, aquí hay una referencia a la conciencia al final del pasaje de Agustín. Uno podría pensar que con eso está conectando Maquiavelo en su comentario. Pero como decía, esto es una comedia, contexto radicalmente distinto, en que hay una doña Lucrecia, pero una doña Lucrecia que tiene problemas de fertilidad. Con su marido Nicias están buscando una solución a esto y aparece la posibilidad de tomar una pócima. Eh, Tras tomar la pócima, eh, es probable que resulte embarazada, pero también es probable que el primer hombre con el cual tenga relaciones sexuales después de tomar la pócima muera. Entonces aparece la estrategia de no tener esas relaciones con su marido, sino con el seductor que aparece en esta obra, que es Calímaco, que entrama esto junto a un sacerdote, ¿no? Que es quien habla con Lucrecia para convencerla de que en esto no coludió con Calímaco, de que en esto no hay pecado. Y aquí, en el intento de persuasión, de parte de este sacerdote, es que uno encuentra las alusiones a Tito Livio, a Agustín también, ¿no? En cuanto a la conciencia, así parte, ¿no? Su intervención. Y es muy relevante esto, ¿no? Porque la conciencia no está presente en el texto de Tito Livio, ¿no? No es un tópico clásico de reflexión romana, es un tópico clásico de reflexión cristiana, que por eso ocupa ese lugar tan prominente en la discusión de Agustín. Y cómo lo toca Maquiavelo, que dice: en cuanto a la conciencia, vos debéis aceptar esta idea general, que donde existe un bien cierto y un mal incierto, no se debe dejar ese bien por temor de ese mal. Aquí hay un bien cierto, que vos os embarazaréis, adquiriréis un alma al Señor Dios. El mal incierto es que quien yazga con vos es un mal incierto porque no se sabe si morirá el primero en yacer con ella o no, pero es probable, ¿no? Hay un mal incierto que quien yazga con vos luego de la poción muera. Pero se encuentran también los que no mueren. Más dado que la cuestión es dudosa, es bueno que Meser-Nicias no corra ese peligro. En cuanto al acto, es un cuento que sea pecado, pues la voluntad es la que peca, no el cuerpo. Además de esto, el fin ha de ser considerado en todas las cosas. Vuestro fin es el de llenar una silla en el paraíso y complacer a vuestro marido. Bien, ¿qué está pasando en un pasaje como este? Todo tipo de cosas podría uno decir, ¿no? Por lo pronto, la referencia a un bien cierto y un mal incierto parece muy plausible que sea una alusión a Ciudad de Dios 1:25, donde Agustín está hablando de un mal incierto, la posibilidad de dar consentimiento en una futura violación si es que permanezco en vida, ese tipo de escenario. Eh, y, eh, y un mal cierto, que es el suicidarse para prevenir algo así. Entonces, el lenguaje, el juego con el bien y el mal, cierto e incierto, apareciendo en un pasaje como este, parece muy claramente una alusión a Agustín, ¿no? Y por otro lado tenemos una frase que evoca muy transparentemente el texto que vimos de Tito Livio, donde justamente los parientes le dicen a Lucrecia que es la voluntad la que peca, no el cuerpo. Pero, claro, ellos lo hacen para convencerla justamente de que ella no ha hecho nada malo cuando ha sido su cuerpo el que ha sido violado y de ningún modo su voluntad la involucra. Aquí, por supuesto, Maquiavelo usa esta fórmula en un sentido muy distinto para introducir ¿qué? Bueno, la última línea y una
idea con la que típicamente asociamos justamente a Maquiavelo, la idea de que mientras que sea bueno el fin buscado por la voluntad, los medios que usemos son más bien indiferentes. Es decir, en términos populares, ¿no? La idea de que el fin justifica los medios. Idea que no está literalmente en Maquiavelo, pero que está muy cerca de encontrarse en diversos pasajes, tanto del Príncipe como de los discursos, y la encontramos entonces también aquí. De modo que un pasaje que, el que se unen varios cabos. Y ve uno ya aquí cómo entonces tenemos no solo una transformación de culturas morales, de una cultura, podríamos decir, del honor a una cultura de la dignidad, a luego dejar atrás también esa cultura de la dignidad por una cultura en la que el fin justifica los medios, pero por tanto no solo un cambio de cultura, sino que también un cambio de filosofías morales y por extensión de filosofías políticas. Y a eso quiero dar paso ahora a continuación, pero volcándonos de esta comedia a esta obra de comentario histórico político a la que ya he aludido, los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Aquí Maquiavelo ya está comentando directamente a Tito Livio, no aludiendo diagonalmente como lo hace en la Mandrágora. Ahora es un comentario muy libre, ¿no? Son discursos a partir de una obra histórica de Tito Livio, pero discursos en los que Maquiavelo se expande muy libremente a partir de sucesos tratados por Tito Livio, se expande en el desarrollo de sus propias ideas políticas y por tanto es una obra fundamental tal como El Príncipe para conocer su pensamiento. Y volvemos a los orígenes, digamos, mito-históricos de Roma e incluso más atrás. Esto nos remite ya no al paso de la monarquía a la república, sino a la fundación misma, a la historia de Rómulo y Remo, al asesinato de Remo por parte de Rómulo en el contexto de esa fundación. ¿Y qué hace aquí en este pasaje Maquiavelo? Bueno, volcarse críticamente contra aquellos comentadores que juzgan a Rómulo por ese fratricidio, ¿no? De nuevo, un pasaje que parte con un indeterminado muchos, ¿no? Muchos consideraron malísimo, ejemplo, que el fundador de la constitución de un Estado, como lo fue Rómulo, matara, perdón, me falta una T, matara primero a un hermano suyo. Esto dicen muchos, pero ¿qué dice Maquiavelo? Dice el fundador prudente de una república que tenga más en cuenta el bien común que su privado provecho, que atienda más a la patria común que a su sucesión debe, pues procurar que el poder esté exclusivamente en sus manos. Conviene al fundador que cuando el hecho le acuse, el resultado le excuse, ¿no? La misma idea que vimos antes, y si este es bueno, como sucedió en el caso de Rómulo, siempre se le absolverá. En vista de lo dicho, Rómulo no merece censura, sino absolución. Entonces, de nuevo, estamos ante esta idea según la cual el resultado puede excusar los medios empleados, en este caso el fratricidio, pero esta vez dicho en sede política, digamos, no en sede de filosofía moral, simplemente, ¿no? Dicho en sede política y a propósito de un ejemplo paradigmático, ¿no? Que todo el mundo discute el caso de Roma. Ya, y para nosotros la pregunta interesante asociada, desde luego, es, bueno, ¿quiénes son estos muchos? ¿Quién estará pensando Maquiavelo? ¿Podrá estar pensando en Agustín? Y claro, Agustín no solo comenta historia como muchos otros, sino que es enfático en tratar a Rómulo como ejemplo paradigmático, ¿no? Que se suma a otro ejemplo, ¿no? Porque hay otra pareja de hermanos que desde luego le interesa muchísimo a Agustín, que es la pareja de Caín y Abel. También ahí ocurre en el comienzo de la historia humana, no de la historia romana, que el primer fundador de una ciudad mata antes a su hermano.
O sea, aquí hay algo arquetípico y Agustín, que muy rara vez acude al griego, usa esta palabra. Dice, aquí tenemos un arquetipo en Caín y Abel. Un arquetipo tal que luego esta otra pareja que está tras la fundación de la ciudad que estaba llamada a encabezar la ciudad terrena, replica esto, el fratricidio asociado a la fundación. O sea, claro, Agustín no es simplemente uno más entre los muchos, sino que alguien que enfatiza este carácter de malísimo ejemplo, digamos, ¿no? Que tiene Rómulo, por lo que de nuevo parece muy razonable pensar en Agustín como eh, alguien que Maquiavelo tiene en la mira, ¿no? ¿Qué dice Agustín de Rómulo y Remo y en qué sentido abre más preguntas respecto del contraste entre estos nuestros dos autores? De nuevo, aquí aparece la búsqueda de gloria, ¿no? Este es un elemento central, digamos, eh, es uno de los fines de la vida política, uno de los fines disputados. Porque Agustín está justamente poniendo en cuestión en qué medida puede ser un fin legítimo de la acción política. Desde luego es motor de la historia romana. Cuando uno piensa en los fines de la vida política, este tiende a quedar en segundo plano en la historia de la filosofía política, ¿no? Solemos pensar que los clásicos, Platón y Aristóteles, piensan en la vida buena como fin, en la felicidad como fin, que los modernos piensan en la paz, en la seguridad, en la propiedad como fin. Y cuando ponemos esta alternativa, este contraste entre los antiguos y los modernos, se nos olvida, digamos, el lugar colosal que ocupa la gloria en la historia de esa discusión, ¿no? Es motor de la acción política romana, es objeto, por tanto, de la crítica agustiniana y es objeto de la rehabilitación maquiaveliana. Ahora es muy importante notar que Agustín es un crítico de la búsqueda romana de gloria, pero es un crítico muy fino, que al mismo tiempo nota que el deseo de gloria no es lo mismo que el afán de dominio, y que por tanto a veces el afán de gloria opera moderando el afán de dominio. Hay ciertas brutalidades de las que me abstengo porque quiero que mi nombre sea grande, y no va a ser tan grande si cometo todo tipo de brutalidades. Por tanto, el afán de gloria puede tener un efecto moderador de las costumbres, y tiene este efecto en los romanos, ¿no? Y esto es lo que los vuelve grandes. En ellos hay el libio dominandi, pero al mismo tiempo moderada por el afán de gloria, que sin embargo, aunque tiene esta virtud, no es el mayor de los móviles, ¿no? Entonces tiene este carácter ambivalente para Agustín, ¿no? Y pone entonces bajo luz ambivalente toda la historia romana, y esto queda muy bien iluminado desde este comienzo, ¿no? Entonces dice, ambos buscaban la gloria de la institución del Estado romano, pero ambos no podían tenerla tan grande como si de uno solo se tratase. En efecto, quien quería alcanzar la gloria mediante el ejercicio del poder tendría menos poder si su autoridad quedaba limitada por la existencia de un copartícipe vivo. Por consiguiente, para disfrutar uno solo de todo el poder, se eliminó al copartícipe, y con el crimen fue a peor lo que con la inocencia hubiera sido más limitado y mejor. Pero estos hermanos, Caín y Abel, no tenían ambos en común semejante ansia de bienes terrenos. Bien, ¿qué ha hecho ahí? Ha introducido un contraste. En medio de esto que tienen en común Rómulo y Remo, hay un contraste también entre ellos y Caín y Abel. Perdón, en medio de aquello que tienen en común las dos parejas de hermanos, hay también un contraste entre ellas. ¿Cuál es el contraste? Y cómo lo introduce Agustín. Lo que señala en las primeras líneas de este pasaje Agustín es que el, el tipo de bien que buscan Rómulo y Remo, ambos, conduce de modo más o menos inevitable al fratricidio. ¿Por qué? Porque lo que buscan es la gloria
de haber sido fundadores, la gloria de la institución del Estado romano. ¿Y qué ocurre con la gloria? ¿No? Ocurre que es un bien del que no se puede hacer partícipes a otros sin quedar uno con menos. ¿No? Si hay dos fundadores, bueno, a cada uno le toca menos gloria. ¿No? Esto es muy palpable y sabido por lo que se refiere a los bienes materiales, ¿no? Si uno los comparte, a uno le toca menos. Uno comparte una suma de dinero y está muy bien compartir sumas de dinero, pero transparentes para todos que al compartir, eh, cuantos más comparten, menos recibe cada uno. Pero claro, lo que está notando Agustín es que esto es así no solo con los bienes materiales, sino que hay algunos bienes no materiales con los que también ocurre. Y la gloria pertenece a ese conjunto. De modo que al compartirla, al haber dos fundadores, bueno, es menos glorioso esto para cada uno de ellos. Y por tanto, si es gloria lo que buscamos, la resistencia a perder algo de gloria nos pone rumbo al fratricidio. ¿No? Esto es lo que está señalando Agustín. Lo que está diciendo bien, es el tipo de bienes que buscan digamos, actores como Rómulo y Remo, lo que conduce a esta colisión de modo inevitable. El caso de Caín y Abel es algo más misterioso porque no buscan un mismo tipo de bien. ¿No? Caín sí busca esta gloria, Abel no. No es un rival en ese sentido. Y por tanto, dar con las razones por las que Caín acaba con Abel, en fin, es más difícil. ¿No? No es una colisión entre dos figuras que sean arquetipo de una misma búsqueda, como si lo son Rómulo y Remo. ¿A qué nos conduce esto? Al hecho de que aquí no tenemos un solo tipo humano multiplicado múltiples veces, sino que tenemos dos tipos humanos. Tenemos a Rómulo, Remo y Caín por un lado y a Abel por otro lado. Esa diferencia entre ellos la he introducido aquí hablando de tipos humanos, pero Agustín la introduce con otro lenguaje, ¿no? Ciudadanías o ciudades. Rómulo, Remo y Caín son miembros de la ciudad terrena, ¿no? Son pertenecientes a un tipo humano o tienen una cierta ciudadanía que se revela justamente en esto, ¿no? En el tipo de bienes que atraen su amor, ¿no? Que despiertan su deseo y que los conducen, por cierto, a un tipo singular de relación recíproca, en consecuencia. ¿No? Abel es caracterizado por otro tipo de amor, tiene entonces otra ciudadanía, y esto es lo que sabidamente, ¿no? Agustín tematiza bajo el lenguaje de las dos ciudades. Y este es el punto más fundamental para entender este lenguaje de las dos ciudades, justamente que no se trata con ese lenguaje de dos ciudades en el sentido de unidades histórico-políticas distintivas, identificables como tales, sino que de dos orientaciones fundamentales, de dos amores, o de lo que uno podría llamar, ¿no? Dos tipos humanos. Esto es lo que le parece a Agustín constituir la gran trama de la historia, ¿no? Como dos amores distintos atraviesan la historia entretejidos, entrecruzados, conformando distintas subcomunidades que uno se encuentra en cada gran comunidad, ¿no? No existen separadas estas dos formas de vida, sino que uno entra a Roma o a Chile, ¿no? Y se encuentra con estas dos ciudades entretejidas y entrecruzadas de un modo que no serán separadas de modo nítido hasta el final de la historia, hasta el juicio final. Este es el corazón de la idea de dos ciudades y por tanto nos remite justamente a aquello que nombraba al comienzo, al hecho de que en algún sentido hay un realismo político y un realismo antropológico compartido, ¿m? Eh, pero, eh, pero
pero luego cuando uno presta atención, ¿no?, a doctrinas tan nucleares como estas, ve que en Agustín no hay una visión monolítica del ser humano, ¿no?, sino que hay dos tipos de orientación en realidad muy distintos, ¿no? También los miembros de la ciudad de Dios son personas imperfectas eh, y uno puede decir que el realismo antropológico y político se revela también cuando habla sobre ellos y cuando habla sobre la iglesia como una comunidad mixta en la que hay trigo y cizaña. Eh, Mientras que en Maquiavelo encontramos un lenguaje no de dos amores, sino de dos humores, y es con este tema que quisiera cerrar, ¿no? Eh, Porque Maquiavelo también habla, ¿no?, de algo así como una humanidad dividida en dos orientaciones, pero ya vemos que la categoría que usa, la categoría de humores, es distinta y cuando la usa y vemos su descripción, efectivamente se trata de un fenómeno muy distinto. Él está observando, ¿no? Dice en El Príncipe, capítulo 9, en toda ciudad conviven dos diferentes humores, lo que ocasiona que el pueblo no desee ser gobernado ni oprimido por los grandes y que los grandes deseen oprimir al pueblo, ¿no? En toda república, luego en los discursos, hay dos humores, el de los nobles y el del pueblo. Todas las leyes que se hacen en favor de la libertad nacen del desacuerdo entre estos partidos y fácilmente se verá que así sucedió en Roma. ¿Qué tenemos aquí, no? Tenemos una mirada atenta al modo en que toda comunidad política está dividida. Esto es una virtud, me parece. En este sentido que tratamos elogiosamente a ambos autores como realistas, ¿no? Esto puede ser una virtud, dependiendo de cómo uno lo encauce, ¿no? Pero eh, no estamos ante autores que se hagan ilusiones respecto de la armonía de la comunidad política, sino que están atentos al tipo de división que ella contiene. Pero están atentos a tipos de división distinta, Maquiavelo y Agustín, ¿no? Maquiavelo, como vemos aquí, está atento a algo a lo que muchos otros autores con distintos acentos y grados están atentos, ¿no? Al hecho de que hay una división social, ¿no?, en la comunidad, una división de clases, podemos usar ese lenguaje desde luego. Los pasajes citados de Maquiavelo invitan a usarlo. Y uno puede decir que Cicerón también está atento a ese tipo de división, que Aristóteles también está atento a esa división, que Platón también está atento a esa división, que de hecho la única vez que Platón usa la expresión dos ciudades, lo usa para describir la forma patológica que puede tener esta división, ¿no? Una sociedad puede estar, una ciudad puede estar dividida de tal modo entre las clases que la componen que sea más propio hablar de dos ciudades que de una. Pues bien, Agustín recoge justamente ese lenguaje de dos ciudades, pero para decir algo muy distinto, ¿no? Para apuntar que al margen del hecho de que exista esa división, hay otra división, ¿no?, que le parece más fundamental, ¿no? Esta división entre amores fundamentales, orientaciones últimas, fundamentales que él describe, ¿no?, con distintos lenguajes, distintos amores, distintas ciudades. Estas dos ciudades, dice, se encuentran entrecruzadas y mezcladas a lo largo de la historia hasta que sean separadas en el juicio final. Así en Ciudad de Dios 1:35 y mucho más adelante en un pasaje que pone el foco más decididamente en, digamos, el lado psicológico del amor más que en el sociológico. En el libro 14 dice, dos amores hicieron dos ciudades, el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios la terrena, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la celeste. Bien, ¿podemos nosotros integrar estas dos cosas o tenemos que optar por una de ellas? Esto me parece que se puede integrar, ¿no? Uno puede tener una mirada atenta al hecho de que en una comunidad política hay tanto
divisiones de clase o de humores, por usar el lenguaje de Maquiavelo, como divisiones de orientación última, que se pueden cruzar o no con la otra división, ¿no? Y me parece a mí que en la historia del pensamiento político hay una tendencia a, en algunos momentos, estar muy atentos a una de estas dos divisiones y en otros momentos a la otra, y que esto es algo en lo que, por el contrario, ¿no? Uno puede virtuosamente tener a la vista las dos dimensiones de la vida y, por supuesto, no resignarse a la simple división, sino pensar en el tipo de paz social, de unidad política que es posible, de amistad política que es posible en medio de esas divisiones, pero sin perder de vista el hecho de que dimensiones relevantes de la vida están siendo tocadas en cada uno de esos casos, que en nuestra reflexión no deben ser sacrificadas la una a la otra. Pero si en estas dimensiones puede ser integrado lo que piensan Maquiavelo y Agustín, me parece al mismo tiempo que en las otras preguntas que hemos ido tocando, más bien hay que invitar a que no se integren, ¿no? Sino que seamos lectores atentos al modo en que contrastan, ¿no? En medio de su compartida reflexión sobre la historia de Roma. Y dicho eso, entonces yo dejo de compartir y podemos tal vez pasar a, a las preguntas, comentarios, reflexiones. Agradecemos mucho al profesor Svensson, charla. No sé si alguien tiene una pregunta. Acá en Santiago estamos más bien solitarios, así que quedamos atentos aquí a quienes están conectados. Ever, Sí, bueno, también agradecer al profesor Svensson su investigación, ¿verdad? Que cruza a estos autores que son muy interesantes para hacer análisis antropológicos filosóficos sobre el ser humano. Solo quisiera hacer un par de consultas. La primera, cuando se menciona el concepto de conciencia, quizá este concepto no está directamente relacionado con la investigación, quizás como colateral, pero ¿cuáles serían tus apreciaciones sobre, en el fondo, las definiciones que se hacen de conciencia bajo esta lógica? Y lo segundo, cuando se habla de que los autores son realistas, sabemos últimamente que el concepto de realismo se está usando de tantas maneras distintas en la época contemporánea. Aparecen ideas como realismo especulativo, nuevo realismo. Tengo entendido que se relacionan con algunos movimientos postcontinentales o bien se relacionan no sé, con algunas alternativas de metafísica, pero en este caso, ¿cómo se emplea la definición del concepto de realismo? Eso Perfecto, básicamente. sí, muy buenas preguntas, claro. En lo primero yo partiría por notar que el concepto de conciencia, si bien no es exclusivamente creación, digamos, de la historia de reflexión moral cristiana, en buena medida lo es, ¿no? Es decir, uno abre la ética de Aristóteles, por tomar un grande entre los antiguos, y uno dice, aquí está todo, ¿no? Aquí está todo lo que necesito de reflexión sobre la virtud, sobre la ley, sobre la deliberación, sobre el consentimiento, y la conciencia no. Es muy llamativo ese fenómeno, ¿no? Porque para nosotros evidentemente es parte, digamos, de una reflexión completa sobre la vida moral, una reflexión sobre la conciencia. Y estos clásicos del mundo antiguo en los que uno esperaría encontrarla, bueno, hay un gran vacío, ¿no? Un vacío que viene a llenar en buena medida la reflexión de largo aliento, ¿no? Del cristianismo, los tratados sistemáticos sobre la conciencia son un fenómeno del siglo XII-XIII, de ahí en adelante. Pero el término se introduce de modo significativo en nuestra reflexión moral a partir de dos judíos helenizados, que son Filón de Alejandría y Pablo de Tarso, ¿no? Y a través de Pablo de Tarso es que esto se vuelve relevante en Agustín. Para desplomarse, en cambio, en importancia cuando uno entra a autores como Maquiavelo o Hobbes, justamente, ¿no? El término sigue estando presente, por supuesto, en,
en la reflexión moral y política de la modernidad temprana, pero es muy llamativo cuánto más robusto es su desarrollo sistemático en el mundo medieval, me parece. El punto relativo al realismo político es muy bueno que lo traigas a colación porque este es un concepto, digamos, por lo pronto el concepto de realismo efectivamente, ¿no? Tiene múltiples aterrizajes en distintas subdisciplinas filosóficas, ¿no? Pero luego incluso si es que uno se limita al ámbito de la filosofía política, ¿no? Hay escuelas contemporáneas que toman para sí o reclaman para sí el título de realismo político, pero también tiende luego a aplicarse retrospectivamente a algunos autores de la historia de la filosofía política. Y entonces hay que ver, ¿no? Si es que ese uso genérico que hacemos del concepto hacia el pasado bueno, coincide exactamente con el conjunto de características de estas escuelas o escuela contemporánea. Y me parece que cuando lo usamos, como lo dice aquí, de modo respectivo, eh, es en un sentido muy general en el que creo que lo que habría que subrayar es lo siguiente, ¿no? ¿No? El, el- el carácter persistente del conflicto. ¿No? Pero ese es tal vez principal rasgo común, ¿no? Pensadores que no imaginan que en algún momento, bajo algún tipo de arreglo institucional, moral o religioso, eh, desaparecerán los conflictos de la convivencia humana. ¿No? El que cree que desaparecerán, desde luego no puede caber bajo el título de realista. Y en ese sentido uno puede decir, bueno, también Aristóteles es un realista, ¿no? Eh, pero Agustín y Maquiavelo son realistas en un sentido muy enfático, si es que este es el criterio fundamental, ¿no? Claro, y luego está la pregunta respecto de, bueno, ¿cuáles son las razones, digamos, antropológicas, éticas, políticas por las que creemos que ese conflicto va a ser persistente? ¿No? Y me parece que ahí, claro, uno puede decir cierto pesimismo antropológico, eh, es lo que está detrás como factor compartido, mientras que el elemento que uno podría tratar como más controversial y que por tanto no va a permitir unir de modo sencillo a todos los autores bajo una misma descripción de realistas, es cómo piensa uno la relación entre ética y política, ¿no? Porque cuando se le atribuye a Maquiavelo, ¿no?, la categoría de fundador primero del realismo político, es porque se está pensando que para ser realista hay que estar pensando la ética y la política como cuestiones que corren por carriles más bien separados, ¿no? Y por supuesto cuando extendemos el título para incluir a alguien como Agustín o a alguien como Aristóteles, es porque ya no estamos haciendo eso, sino porque estamos diciendo, no, incluso sin separar ética y política, alguien puede calificar como realista, ¿no? Por supuesto, eso es compatible con decir que tendrán que estar problematizando de algún modo la relación entre la ética y política para que uno los considere realistas. Pero problematizar es distinto de separar, ¿no? Y yo creo que poniendo el requisito así, ellos cumplen con esto, ¿no? Aristóteles no cree que ética y política sean lo mismo. Cree que hay una relación muy relevante entre esas dimensiones de la vida, pero bueno, él mismo ha escrito dos libros distintos. Eh, eso. Bien, me voy a permitir hacer una pregunta yo. Eh, Maquiavelo es un filósofo interesante porque es objeto de interpretaciones muy diferentes, no solamente por el tenor de su pensamiento, pero por la manera en que escribe, por la sospecha de que es alguien que tiene presente quién lo va a leer, cuándo lo va a leer y cómo lo van a entender. Y especialmente por lo chocante, algunas cosas que dice el príncipe, ¿no? Ha suscitado ya creo que creación, lo Rousseau, por ejemplo, la idea de que podría estar haciendo, habría un gesto secreto, críptico, que quizás Maquiavelo no estaría recomendando consejos tan cruentos y tan expeditos, sino justamente exhibiéndonos la naturaleza práctica de los senos secretos de los que mandan. Y entonces sería realista, ¿no? Diciéndonos,
qué hay que hacer, sino qué es lo que de hecho están haciendo los tipos que nos gobiernan. Estaría escribiendo desde un humor a otro, ¿no? Sí. Hay varias lecturas de esa índole, no sé qué son interesantes, no sé qué fundamentos pueden dar o llegar, pero, pero ¿cómo lo ves tú? Porque hay otra discusión ahí, creo que Leo Strauss, por ejemplo, propone que vivo de Maquiavelo sería la iglesia, ¿no es cierto? Quizás en razones no diferentes a las que señalabas tú, que por esta dualicidad, por este elemento incontrolable que introduce la conciencia, donde hay una división entre el estado y los resultados, por así decirlo. Un acto puede ser bueno a pesar de que salga mal. Italia parece estar desgarrada por un espíritu de principado. La religión parece ser una de las razones por las cuales se ha convertido en este objeto de disputa y bueno. Entonces, ¿cómo, especialmente lo que toca Maquiavelo? Ya, sí. ¿Cómo lo interpretas? Sí, no voy a traer solución a las eternas disputas, pero efectivamente hay, en fin, uno puede decir, por supuesto que respecto a todo clásico, hay una infinidad de cuestiones disputadas y no hay página interesante que no sea objeto de disputa, pero es especialmente cierto esto respecto de Maquiavelo porque las, las grandes alternativas en disputa nos dan por resultado un autor de planetas distintos, podría uno decir, ¿no? Y no es una diferencia respecto de cómo se entiende tal o cual pasaje, sino qué clase de autor es este, ¿no? Y, y ¿qué ocurre? Yo creo que la interpretación que sintetizabas primero, ¿no? Una lectura más republicanista, digamos, de Maquiavelo, no solo existe desde Rousseau al menos, sino que es la predominante, es efectivamente la predominante hoy día. Eh, y no me persuade, ¿no? No te persuade. Y no me persuade, claro, no voy a entrar ahora a discutir literatura, pero creo que tal vez uno podría, son muchos los puntos en discusión, pero uno podría decir que uno de los ejes relevantes es la pregunta respecto de qué tan fuerte es su ruptura con la tradición previa. Ese es uno de los puntos que para mí hace menos persuasiva esa lectura, ¿no? El hecho de que esa lectura eh, no deja espacio a que las enfáticas declaraciones de Maquiavelo respecto de la novedad de lo que está haciendo, las podamos tomar en serio. Me parece que si tomamos en serio aquello que Maquiavelo dice respecto de que hasta aquí, ¿no? Todo el mundo ha escrito de esa manera, ¿no? Y ahora, ¿no? Esto arranca de nuevo conmigo, ¿no? Contando las cosas como son. Si es que tomamos en serio la pretensión de novedad, ¿no? Me parece que, en fin, uno se ve empujado a, a las lecturas hoy minoritarias, ¿no? Eh, no necesariamente como un todo, ¿no? Porque luego hay matices eh, en este conjunto, ¿no? Y uno puede verse persuadido en el detalle por aspectos de la lectura predominante, ¿no? Sin duda, pero me parece a mí que en el eje central yo me veo más persuadido por leerlo como un autor que, en fin, está clavando una estaca con la cual se marca un nuevo inicio y al que por tanto se comprende bien por contraste, ¿no? Con múltiples autores de la tradición precedente. A mí me interesa en particular ¿no? Por supuesto, he estudiado de múltiples maneras en contraste con otros autores de la tradición. Claro, lo que me interesa a mí en particular es uno de los puntos que mencionaba, ¿no? El hecho de que al tomar a Agustín como contraparte, ¿no?
es posible explicitar, ¿no? En qué medida para Maquiavelo aquí está en cuestión no simplemente, digamos, una tradición socrática que intenta poner la vida buena al centro de la vida política, sino también la transformación de esa tradición socrática eh, en manos del cristianismo. Claro, y el gran representante de luego es Agustín, pero es un diálogo silencioso. Gracias, sabes que acá nuestro director, Guillermo, que es Guillermo Tovar, director de formación integral, que dirige nuestra cierta unidad en las cuatro regiones, cuatro sedes. Parece que tenía la manito arriba, igual quería hacer alguna pregunta, algún comentario. As- Sí, bueno, primero agradecerte por la exposición muy interesante, profunda, ya de datos y cosas que a veces uno desconoce, ¿verdad? Conociendo los autores, así que muy, muy interesante. Solo quería preguntarte un poco a raíz de tanto de la pregunta anterior como de las respuestas que has dado. San Agustín, bueno, sostiene que la verdadera paz en el fondo se alcanza en lo que es la ciudad de Dios. ¿Ya? Y Maquiavelo, claro, lo relaciona más con el poder político, porque el poder político debe garantizar lo que es el orden y la estabilidad, de alguna manera, incluso utilizando la fuerza, utilizando la fuerza. ¿Cómo se contraponen o se relacionan estas dos visiones, sobre todo de cara al poder político, al poder político? Ya, muy interesante la pregunta por la paz. Yo mencionaba antes el hecho de que la gloria a veces se nos escapa Ujú, del primer plano en la lista de posibles, digamos, eh, objetivos de la vida en común. La paz es más frecuente para nosotros que esté entre las cosas que enumeramos como fin, uno de los fines principales del gobierno. Y en la historia del pensamiento político eso es una relativa novedad. Digo, en Agustín es una relativa novedad, ¿no? Uno ve cómo Platón, Aristóteles y Cicerón reflexionan sobre la vida en común y por supuesto la paz es nombrada, pero no encabeza los listados de preocupaciones fundamentales de un gobernante. Y en cambio en Agustín pasa por primera vez, me parece, a ser un concepto central, ¿no? El libro 19 de La Ciudad de Dios es en gran medida un libro sobre la paz. Paradójicamente se ha vuelto también un texto central para la historia de la reflexión sobre la guerra justa, ¿no? Y con razón, ¿no? Hay algunos pasajes relevantes para la historia de la reflexión sobre la guerra justa ahí, pero es una reflexión sobre la guerra, la escasa reflexión que hay ahí sobre la guerra, es una reflexión sobre la guerra en el contexto de una reflexión sobre la paz. De modo que me parece que lo primero que hay que decir es que Agustín efectivamente ahí tiene un papel pionero, ¿no? Y decisivo, en el sentido de que en el curso de la historia medieval posterior uno ve cómo queda instalada la paz como el objetivo fundamental a ser buscado por el gobernante temporal. Esto en parte ocurre porque uno puede decir, bueno, ya hay dos sociedades, en el sentido que hay un gobernante temporal, pero hay otra comunidad, la iglesia, a cargo de otros bienes superiores. El gobernante puede, digamos, limitarse a la paz temporal como objeto, o limitarse a la paz temporal y algunas cosas más, ¿no? Como objeto de su consideración, como no ocurría cuando la polis es una unidad espiritual y política. Y en fin, uno va a textos medievales posteriores como El Defensor de la Paz de Marsilio Padua en el siglo XIV y uno ve que esto ya puede estar en el título de una obra. Y uno llega al mundo moderno y uno se encuentra la paz perpetua de Kant y uno dice, ya, ok, nosotros estamos plenamente familiarizados con eso. ¿Mm? Y claro, la gran voz que perturba eso en el mundo moderno es Maquiavelo, ¿no? Porque para Maquiavelo la paz decididamente no es el fin de la vida en común. Por supuesto, puede estar entre las cosas que un gobernante trae a su pueblo, la paz, pero claro, lo que irrita a Maquiavelo, lo que lo mueve, es el hecho de que Italia duerme, ha perdido grandeza, hay que revivirla. Bueno, y uno no revive a alguien hablándole de paz, 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 ¿no? Lo revive con otros ideales, ¿no?
Y en eso, claro, Maquiavelo en algún sentido está en una posición distinta de todos los autores que luego lo acompañan en el elenco de fundadores del pensamiento político moderno, ¿no? Porque si uno gira luego a Spinoza, a Locke, a Hobbes, bueno, a ellos ya les ha tocado ver, ¿no?, una Europa temprano moderna sacudida de tal modo, ¿no?, por los conflictos, que quieren volver a tener la paz, ¿no?, en el primer lugar, digamos, del listado de fines de la actividad política. Eso no es el caso de Maquiavelo, ¿no? Es muy revelador de, de cuán distinta es su circunstancia un siglo antes que todos ellos, ¿no?, que la paz pueda estar en un lugar tan secundario, ¿no? Y al mismo tiempo, aunque uno mire eso con cierto escepticismo, al mismo tiempo, claro, eso lo vuelve un autor iluminador, porque es un autor atento a los conflictos latentes en la sociedad, ¿no? Y uno puede decir, claro, eso es lo que todos estos otros corren el riesgo de un modo u otro de perder de vista, ¿no? Y por eso Maquiavelo en tiempos de conmoción es un autor al que uno también vuelve. Pero claro, dicho todo esto, por supuesto, también es muy distinta la reflexión sobre la paz que uno encuentra en Agustín, de la que uno Sí. encuentra en, por decir algo, Hobbes, ¿no? Porque la paz que le interesa a Agustín no es una paz buscada a costa de neutralizar la pregunta por qué es lo mejor para los hombres, ¿no?, o cuál es el modo de realización última del ser humano, ¿no? Y en algún sentido uno puede decir, claro, la búsqueda moderna de paz ha sido una búsqueda dispuesta a eso, ¿no? No puede decir, bueno, en Agustín no, y por tanto tiene que jugar con dos ideas de paz. A mí me parece que lo que hay en La Ciudad de Dios, en el libro 19, es un juego con dos nociones de paz simultáneamente, ¿no? Hay una noción perfeccionista de paz, en la que la paz es la tranquilidad en el orden. Esta es la clásica definición que da en el libro 19. Y tranquilidad en el orden significa que la paz solo puede alcanzarse cuando el alma está ordenada, cuando la polis está ordenada. Bueno, esto es perfeccionista. Esto está en tensión con el realismo, por tanto, ¿no? Sí, ¿no? Hay una noción perfeccionista de paz que coexiste en ese libro con una búsqueda de paz en el sentido más convencional de control del conflicto, o pacificación del conflicto, o reducción del conflicto, o, dicho en lenguaje más agustiniano, posibilidad de pensar una vida compartida entre los miembros de las dos ciudades, ¿no?, sin que tenga que neutralizarse la diferencia entre ellos. Me parece que esa es la gran aspiración de una obra como La Ciudad de... Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Excelente. Bueno, muchas gracias, estimado Manfred. Agradecemos sobre todo tu tiempo. Sabemos que tienes que tener una agenda bastante apretada. Tu investigación es súper interesante, profunda, y también agradecemos tu camaradería con nuestra unidad, ¿cierto? Y obviamente tu erudición siempre es muy valorada por nosotros acá. De hecho, hay algunos colegas que también han sido discípulos suyos en la Universidad de los Andes. No, encantado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto conversar sobre estas cosas. Muy amable, que esté muy bien. Agradecemos a toda la gente que se ha conectado. Gracias, Pablo. Gracias al director. Y nos vemos prontamente. Hasta la próxima. Muchas gracias, adiós.